Saludos todas y todos, espero que se encuentren bien. Vamos a hablar de la introducción a la formulación de proyectos, partiendo de que ya hemos revisado la parte conceptual, hemos abordado varias de las categorías que podrían ya ser incorporadas en el lenguaje de la formulación de proyectos, lo cual es el objeto final de esta asignatura. En esta ocasión vamos a hacer una introducción a la formulación de proyectos, para lo cual vamos a comenzar, por supuesto, comprendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de formulación. Vamos a revisar ahí, como podemos observar, vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar de qué es la formulación de proyectos como tal. Vamos a revisar algunas tipologías, los elementos básicos para comenzar con la formulación de un proyecto y un esquema básico del proceso para poder formular proyectos. Así es de que vamos a procurar en esta ocasión generar un poco las condiciones conceptuales y un poco de comprensión de interpretación de los esquemas que más se aproximan a lo que sería, en términos concretos y materiales, la formulación de proyectos. Muy bien. El diseño y la formulación de proyectos como una forma de expresar o de referirnos a ese proceso cambia, ¿verdad? De acuerdo a la organización o a la lógica de trabajo que tenga los distintos espacios en los cuales se genera, ¿verdad? Pero podríamos hablar inicialmente que el diseño y la formulación de proyectos, ¿verdad? O la formulación, como podríamos manejarlo también únicamente como formulación de proyectos, es, como lo pone en la lámina, una de las etapas más determinantes de la gestión de proyectos. La formulación implica, ¿verdad?, procesos de análisis más integrados, más participativos, con un análisis más profundo y más estratégicos. ¿Por qué? Porque es la parte en la cual se expresan, ¿verdad?, en la cual se diseña el camino para posteriormente entrar a la etapa de ejecución y que esto pueda ser lo suficientemente claro, lo suficientemente inteligente como para que el equipo que va a ejecutar esa propuesta o esa expresión pueda tener mayor claridad del trabajo que debe realizar para ejecutarlo. Entonces, en el caso muy particular del contexto de la gestión del desarrollo, la formulación de proyectos tiene una base fundamental y eso es muy, nos viene bien que podamos manejar siempre, que podamos no perder de vista que existen otros niveles de planificación, otros instrumentos, otras herramientas de gestión del desarrollo, entre las cuales podríamos decir que está a la cabeza la planificación estratégica. De ahí, la gestión de proyectos produce u ofrece información para poder formular proyectos de una manera efectiva. ¿Qué es la formulación de proyectos? Como les decía, lo que vamos a hacer ahora es acercarnos un poco, avanzar, mejor dicho, a todo el planteamiento conceptual que sería como básico para poder ya dar inicio al taller de formulación, que es el siguiente paso que daríamos en la asignatura. Entonces decimos que la formulación de proyectos es el procedimiento a seguir para recopilar toda la información de un sistema o un conjunto de actividades orientadas a perseguir un objetivo concreto. Ya en las clases que hemos sostenido anteriormente, se ha hecho bastante énfasis en que a la hora de definir el concepto de proyecto, ya metidos en el ámbito de la gestión del desarrollo, trasciende, es decir, ya deja de ser un camino a seguir o una serie de actividades, como sea generalmente lo definimos, ¿verdad? Porque la palabra proyecto pues tiene, en su literalidad tiene bastante amplitud. Sin embargo, en el ámbito de la gestión de proyectos pues decíamos que tiene 3, 4 categorías que son fundamentales relacionarlas para poder hacer una definición mucho más acertada.
Dijimos que es una organización de las actividades con una racionalización de tiempo y una asignación de recursos que nos van a llevar a cumplir un objetivo y, por supuesto, con la respectiva calidad que amerita un cambio trascendental o un impacto en la población. Entonces, formulación de proyectos le vamos a llamar a todo el proceso que pasamos para establecer y para ubicar esa información que generamos de una manera estructurada, de una manera sistemática y de una manera clara, por supuesto, para que pueda trascender, es decir, dar el siguiente paso o ser ejecutado tal y como lo hemos pensado. Por separado cada palabra, ya ustedes supongo que tienen como principal inquietud cuál sería la diferencia entre diseño y formulación. En realidad es lo mismo, solo que en el lenguaje común se suele referir al diseño como una etapa previa, ¿verdad?, que hace más alusión a los grandes rasgos en los cuales queremos expresar el proyecto. Y la formulación ya es un proceso que pasa justamente por formatos que están validados o que ya han sido trabajados por las grandes organizaciones que se dedican a la gestión de proyectos. Entonces, porque la palabra formular, de hecho, nos refiere a una forma, si no estandarizada, pero muy concreta de cómo plantear una serie de información. Entonces, cuando se refiere al diseño, comúnmente, no porque la literalidad, ¿verdad?, sea diferente, sino porque comúnmente nos referimos al diseño, al establecimiento de esas grandes formas en las que podríamos empezar a prever lo que sería un cambio. Y trasciende a formulación cuando utilizamos ya esos recursos, esos instrumentos debidamente diseñados para ordenar esas ideas. Sin embargo, nosotros vamos a hacer de cuenta, como nos atañe todo, que estamos hablando de formulación. Entonces, dice diseño, para ir un poco al concepto. El diseño de proyectos es el proceso de planificación de objetivos, la estructura, las tareas, los productos de un proyecto y de decidir la definición de lo que se considera finalizado. Es decir, poder hacer un imaginario en el cual vemos una realidad mejorable a una situación mejorada. ¿A qué nos referimos? O el concepto literal de formulación. Es un proceso en el cual se crean y organizan las ideas o planteamientos existentes alrededor de un objetivo, valiéndose de estructuras previamente definidas o elaboradas en particular para el proceso. Como ya dijimos, el diseño lo es todo. De hecho, el diseño podríamos llamarle inclusive cuando establecemos ya los parámetros de evaluación del proyecto. Lo incluiría en el diseño. Pero en la formulación estamos hablando justamente de la construcción de un documento, ¿verdad?, o de una sistematización de información expresada en una estructura ya conocida y, por supuesto, validada por las organizaciones gestoras del desarrollo. Y, por supuesto, también la palabra proyecto o el concepto, la categoría de proyecto, que siempre la vamos a estar procurando enfatizar en cuanto a su definición para que vayamos cada vez afianzando, reafirmando esos conceptos. Entonces, ¿qué es un proyecto? Es una serie de planteamientos sistemáticamente ordenados que definen una ruta a seguir para el logro de un resultado final. Es una visión de futuro que implica la propia ejecución de lo planificado. En su más puro sentido literal, ¿verdad? Entonces dijimos, ya puestos estos conceptos en el ámbito del desarrollo, en el ámbito de la gestión del desarrollo, cobran mayor vida, es decir, que les captamos más el mensaje o